Seguimos con Mateo, capítulo 12. Por favor, venga conmigo, Mateo, capítulo 12. Solamente vamos a predicar del verso 46 al 50. Digo solamente como si fuera poco, cada palabra bíblica es palabra del Señor. Por lo tanto, bien, repito, vamos a predicar del verso 46 al verso 50 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. El domingo pasado veíamos que ya la persecución hecha por los enemigos de Cristo a Cristo ya se estaba como agrandando. Hoy vamos a ver una persecución distinta, extraña, ¿no? Y tenía una introducción, pero no la voy a decir, la tengo anotada, se me ocurrió otra cosa. Vieron que hoy en día hay familias dispares, ¿no? Todo tipo de familia. Imagínense a un niño que tiene su papá y su mamá biológica o biológicos y se separan y sus papás hacen parejas distintas con cada otra persona. Y esas personas también pasan a ser como padres adoptivos de ese hijo. No solo tienen los padres biológicos, sino que tienen los padres del corazón. ¿Me van entendiendo? Ni yo me entiendo, pero si usted me entiende está todo bien. Ahora, esos padres que no son los padres, también tienen padres que los abuelos también pueden adoptarlos como nietos. Y el niño resulta que en el cumpleaños tiene cumpleaños para tirar para arriba. ¿Sí? Tiene el cumpleaños de los padres biológicos, de los padres postizos, de los abuelos biológicos, de los abuelos postizos. Puede llegar a tener primos postizos, sobrinos postizos. Una gran y amplia gama de familias. Entonces, nosotros los cristianos tenemos una sola familia. Yo sé que puede chocar este sermón, como casi todos los sermones me han chocado a mí. En mis tiempos, recuerdo que una de mis experiencias confrontativas con la familia de Cristo es cuando hacía poco que nos habíamos convertido con mi esposa y había una reunión muy importante en la cual fuimos citados con mi esposa como parte de la membresía de nuestra primer y amada iglesia de los Hermanos Libres. Entonces ese momento mi mamá se estaba separando de mi papá y mi mamá estaba pasando un momento difícil, seguramente mi papá también. Y mi mamá me llama, me dijo que me necesitaba y yo prioricé a mi mamá antes que la reunión de la iglesia, ¿no? Y le dije al pastor, el pastor me confrontó, me dijo, mirá Marcelo, te necesitamos, muy importante que estés, a tu mamá la podés ir a ver después o mañana. Pero yo en mi madurez espiritual elegí a mamá, ¿sí? En la inmadurez nosotros creemos que si tenemos que amar a la familia de Dios, tenemos que desechar a la otra. No es así. Cuando yo maduré, años después, entendí esto y no solo le di mejor tiempo de calidad a la familia de Dios, que también mejor tiempo y más maduro a la familia inconversa. Nunca Dios pide que abandonemos nuestra familia. Venga conmigo al verso 46 y lo vamos a leer. Dice del capítulo 12, mientras él aún hablaba a la gente y aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí que mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Y para eso pedimos en el nombre de Jesucristo la asistencia de tu Espíritu que está en nosotros, el sello, la zarra de tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, more en cada uno de nosotros
para verte, para ver tu instrucción, para poder adorarte con mayor adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Señor Jesús estaba charlando, estaba predicando, y he aquí que vienen los familiares y le quieren hablar. Y me llama la atención cuando dice que estaban afuera los familiares, que no estaban con Jesús, no estaba con la reunión de discípulos, sino que ellos estaban afuera. Eso da a entender que tal vez los familiares, juntamente con la madre de Jesús, no era parte del discipulado de Cristo, o justamente ese momento no estaban ahí. Se cree por las Escrituras que los hermanos de Jesús se convierten después de la resurrección, o más o menos en ese tiempo, pero no en el ministerio de Jesús. Ellos no se habían convertido para nada. Entonces, vamos a ver ahora, entre otras cosas, la diferencia de la familia de Dios con la familia inconversa, con todo respeto, familia no creyente, familia incrédula, ¿sí? Nosotros, si le vamos a decir a nuestra familia, ustedes son incrédulos, eso queda chocante, no se lo digan, mi hermano, ¿sí? No le diga inconverso tampoco, ustedes son una manga de inconversos, no se los diga. Ustedes trátenlo con cariño, con amor, pero es así, ¿no? Entonces, después de la demanda de una señal, viene esta tentación, como quien dice. Jesús estaba predicando. Hermanos, está sabido que si alguno de ustedes entendemos que le está predicando a alguien, le está llevando el evangelio a alguien, yo no puedo ir a interrumpirlo, porque yo estoy de acuerdo con que se predique el evangelio. Ahora Jesús estaba predicando y la madre y los hermanos fueron a interrumpir. Por eso es que Jesús dijo: mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Puede poner acá un punto de condición. Pareciera ser que Jesús está diciendo: por obras vos vas a poder ser de la familia de Dios, ¿sí? No es así. Sabemos que la salvación no es por obras. Por lo tanto, aunque sí la obediencia de una persona regenerada se va a manifestar por el poder del Espíritu Santo, entonces ahí podemos entender. Pero, ¿qué hay de la familia de Jesús? Ustedes saben que la gran religión católica en el siglo II decretó un dogma que se llama la perpetuidad o la perpetua virginidad de María. La perpetua virginidad de María. Ellos dicen, según un evangelio o un escrito apócrifo del siglo II de un tal Santiago, o sea, después de Cristo, más o menos 150 años después de Cristo, hizo como un protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es lo que se anunciaba del Salvador, el preanuncio del Salvador, o la prerevelación del Salvador. Ese es el protoevangelio. Entonces, ahí en ese escrito apócrifo decía que María tenía perpetua virginidad, entonces que María no había tenido más hijos. Y estos hermanos, porque vemos en Mateo 13, 55 y 56, en Mateo 1, 24 y 25, que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Entonces, este escrito apócrifo está como dando una explicación totalmente errónea y, si se quiere, de detalles hasta mentirosos de la Virgen o la mamá de Jesús biológica. María sí tuvo otros hijos y ellos dicen que no, porque dice que cuando María concibe a Jesús, o sea, tiene ahí la aparición de Jesús, ella siguió siendo virgen hasta el hecho de su muerte. Y vamos a ver que no es así, y yo les voy a leer un par de textos, ¿no? Miren lo que dice aquí en Mateo
1, 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque se acuerdan que cuando el ángel le dijo, María está embarazada, y lo que concibe María es del Espíritu Santo. Y como José era justo, no queriendo difamarla, la quiso dejar en secreto, pero el ángel le dijo, no la dejes. Entonces él oyó y responde obedientemente a la divina respuesta del ángel, ¿no? No la dejes, porque es un milagro de Dios. María, lo que está concibiendo en su vientre. Entonces, dice, el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, ¿sí? O sea, la palabra conocer en la Biblia tiene que ver con relaciones sexuales, ¿sí? Él respetó a María estando embarazada de Jesús. Es muy extraño, ¿no?, hablar de todo esto, pero sí, María estaba embarazada con un milagro poderoso del Espíritu Santo sin conocer hombre. Esto es un milagro, ¿sí? Esto no es una casualidad ni una providencia. Yo oro porque tengo hambre y vine a Américo y me da un sándwich. Bueno, Américo es físico, está ahí, mírenlo, ¿sí? Es una providencia, pero un milagro es hacer algo que solo las leyes naturales pueden hacer. Y Dios no usó de un varón para embarazar a María. Y María quedó embarazada. Entonces, pero dice que la respetó, y está la palabra hasta, ¿sí? Verso 25 del capítulo 1 de Mateo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Hasta, la respetó, hasta que Dios le dijo. Ahora, ¿qué dicen estos apócrifos? Que José era un viudo que tenía otros hijos, que había tenido otros hijos, y esos medios hermanos de Jesús, que no serían nada, porque José no era nada de Jesús, solamente el tutor, el cuidador. Vaya misión de José, una misión muy importante y de mucho privilegio, cuidar al Hijo de Dios en persona. José lo ha tenido en brazos, lo ha cambiado. José era justo, era un buen creyente, pero nada más que un hombre creyente. Entonces, ¿usted cree que estos apócrifos tienen razón? No, José tenía otra esposa, era viudo y se casó con María, y sus otros hijos vinieron a ser parte de la familia de Jesús. Eso es incoherente. ¿Cómo Dios va a hacer casar a José con María y José después no iba a tener ningún encuentro con su esposa? Es algo totalmente incoherente, y otros detalles que no vienen al caso, ¿no? Dice Marcos 6.3, está hablando de los nombres de los hermanos de nuestro Señor. Marcos 6.3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea que tenía ya otros hermanos varones menores que Jesús, hijos de José e hijos de María. Por lo tanto, la virginidad de María no era perpetua. Se había casado para procrear, estaba en la soberanía de Dios que María. Es más, déjeme, el que se casa piense en tener hijos, algo que se casó ya de grande. Si se casó de grande, no sé, es algo que sea un milagro de Dios, usted puede tener hijos, gloria a Dios. Pero todo joven que se casa es, dentro de todo el diseño y la voluntad de Dios, que es representar a Cristo y a la Iglesia, es que tengan hijos. De los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, ustedes los conocen, ustedes han leído a Santiago la carta de 5 capítulos de Santiago. Judas es la cartita de 25 versículos antes de Apocalipsis. Ellos hicieron esa carta, o sea que ellos se convirtieron a Cristo. Entonces, yo quiero que usted entienda que Jesús, cuando dice, estos son mis hermanos, estos son mis hermanas y mi madre, no está teniendo un sentimiento despectivo contra su familia biológica, sino que está dando a entender que la familia espiritual es lo primero. La familia espiritual es lo primero. Como Jesús
entiende lo que nosotros podemos entender, que ellos vienen a interrumpir la obra de Dios. Cuando Jesús está predicando justo el mismo momento que el Padre le mostró que predicase. Estaba en el centro de la voluntad del Padre continuamente. Y él estaba predicando y viene María y sus hermanos a interrumpir lo que el Padre le había mandado. Por lo tanto, es que ahí dice Jesús, ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa era la condición, esa era la luz que diferenciaba entre familia biológica y familia espiritual. Jesús quería que nosotros podamos entender esto. Entonces él no tenía ningún problema con la familia terrenal, todo lo contrario. Jesús los amaba profundamente, era su madre. Jesús tenía amor natural. Él amaba a la gente, él amaba a los animales, él tenía amor por sus criaturas. Él era el creador. Él nació dentro de una familia sencilla, pero muy temerosa de Dios. María era una gran creyente, José era un gran creyente. Ahora los hermanos no creían en él. Desde su nacimiento, mis hermanos, las Escrituras nos cuentan que él se sometió a la autoridad de su padre o de su madre y su tutor, vamos a decir sus padres, para no complicarnos la vida. La palabra dice que un día van a una fiesta, ¿se acuerda? En Lucas capítulo 2, los padres de Jesús y Jesús, tal vez había algún hermano ya pequeño, Santiago, Judas o otro hermano, y fueron a una fiesta en Jerusalén, subiendo a Jerusalén. Cuando vuelven de la fiesta, un día buscándolo, José y María con los pelos de punta, ¿dónde estaba el niño Jesús? Tenía unos 12 años. A los 12 años aproximadamente, en la ley judía o la costumbre judía, un varón ya era casi declarado hombre. Ahí nomás. Jesús, con 12 años, se tomó el lugar de ir y juntarse con los escribas y fariseos y hablar de los negocios del Padre, junto con ellos. Fue así que dice las Escrituras, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y descendió con ellos cuando lo encontraron a Jesús y volvió a Nazaret, descendió con ellos, se sometió, volvió a Nazaret, se sometió y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús se sometía a la autoridad de su Padre porque Jesús cumplía la ley que muy hermosamente Leo nos predicó, que teníamos que honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Jesús lo hizo primero con nosotros. Ahora, llama la atención en este pasaje de Mateo que María también fue a llamar a Jesús. Nosotros, o algunos reformados, creen que tal vez María no entendía todas las cosas. Algunos dicen que María todavía no estaba convertida a Jesús. Y es un tema muy hipotético, ¿no? No sabemos, porque cuando el ángel la visita, ve una persona creyente, ve una persona entregada a Cristo, piadosa, pero bueno, ¿se acuerdan que en las bodas de Caná, María expone? Si yo lo digo expone, usted podría decirme, no, Marcelo, le pido un favor, que convierta el agua en vino, o que traiga vino porque ya no había, y en buen vino, no cualquier vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Se puede decir que María no entendía bien el ministerio de Jesús todavía. Entonces María estaba un poco confundida, pero no es para menos. ¿Qué haría usted si tiene un hijo que es Dios en su casa? No lo podríamos comprender porque las cosas naturales, nuestras, ¿sí? Es más, yo cuando empecé la reforma hablando con otros pastores no los entendía, porque ellos estaban más espiritualmente que yo. Me tuve que madurar, tuve que crecer espiritualmente para tener un diálogo. Es más, te digo que muchas
de las prédicas, hay hermanos cristianos de muchos años aquí que no las entienden porque no han crecido. No han crecido. Entonces, cuando yo le digo un texto de Jeremías, como ellos nunca lo leyeron, no van a entender. Lamentablemente, como predicadores no podemos dar detalles de cada texto. Nosotros a veces predicamos teniendo en cuenta que generalmente se sabe las cosas de la Biblia que un creyente debería leer. Pero tener al Hijo de Dios en tu casa no debe ser muy fácil, no lo podríamos comprender tan fácilmente. Entonces, cuando lo oyeron los suyos, dice Marcos 3:21, yo se los leo, tiene que ver con el pasaje pero en el Evangelio de Marcos estamos hablando de la relación de Jesús con sus hermanos y su madre. Dice, cuando lo oyeron los suyos, Marcos 3:21, vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. Este mismo pasaje de Mateo, Marcos cuenta que su madre y sus hermanos vinieron a prenderle, o sea, porque decían, está fuera de sí. Decían, está demente, está loco. Pero queremos pensar que ellos lo hacían, por supuesto, porque amaban a Jesús. Ver a tu hijo, mi hermano, ponete esta posición, que está echando fuera demonios, que está gritando, reprendiendo a los demonios, que resucita muertos. Dice que cuando Jesús hacía un milagro, la gente se escandalizaba y tenía temor, porque ese estado espiritual no lo conocemos, nos agarra temor. Dicho sea de paso, ahí en la historia del evangelismo hay muchos pseudo pastores que están todo el tiempo echando fuera demonios, no saben lo que están haciendo, no saben. Ver un milagro provoca temor, provoca algo que uno no entiende. Cuando las cosas nosotros no las entendemos. A ver, ven un poquito, a ver. Voy. Tal vez está muy acá. No se puede. ¿No? Esto de acá, mira. Esto no se puede correr más acá, más allá. No. No me despegue nada más, hermano. Perdón. Pareciera que sí. Muy bien, seguimos adelante. Gracias, hermano Jero. Entonces lo trataban como una persona demente, loco, pero supuestamente para ayudarlo, no para perjudicarlo. Pero miren que los hermanos en Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos todavía no creían en él. Este pasaje que Jesús predicaba a la gente, ellos querían sacarlos y qué sé yo, llevarlo a la casa, encerrarlo para que Jesús no sea más expuesto y alguien no use de violencia con él. Querían ayudarlo seguramente, ¿no? Entonces dice el pasaje, verso 46, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Esta palabra "está fuera" sugiere separación. Jesús está rodeado de una multitud, pero que estaba escuchando sus sermones, pero su madre y sus hermanos no estaban afuera. Algo que llama la atención, que sus hermanos no estaban ahí. Calvino dice algunas cosas de esto, que la verdadera relación con él no depende de la carne. Es clave. Por más que seas hijo de un pastor o hijo de una pastora, no tiene que ver con tu relación con Dios. Por más que haya nacido en la cuna de familias cristianas
de generación a generación, no tiene nada que ver con que realmente vos seas un hijo de Dios, sino de la obediencia a la voluntad. Porque dice el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces Calvino dice, no es por la biología, sino es por el renacimiento espiritual. Su familia biológica no estaba dispuesta a abrazar completamente el ministerio de Cristo, sus enseñanzas. Puede haber dentro de la familia una mujer creyente y un hombre pseudo creyente o viceversa, ¿no? Y ahí va a haber un desfasaje, un problema, va a haber choques. Jesús, el Hijo de Dios, pero una familia que iba para otra dirección. Él iba para la dirección que el Padre le mandó. Así pasa en muchas familias, hasta de verdaderos creyentes. Hay uno de los dos que está más rendido a Dios, o en ese momento quiere hacer la voluntad de Dios, y eso es bueno, porque estimula al otro, pero es malo cuando el otro está pasando una etapa de su cristianismo muy apática, muy perezosa. Ahora, si continúa en ese estado es porque hay que pensar que tu cónyuge o tu hijo o tu familiar o tu amigo directamente no es creyente. No porque biológicamente mi padre y mi madre son creyentes, yo voy a ser creyente. Hermanos, entonces la familia como mayor obstáculo. No solamente los fariseos eran obstáculos de Jesús, sino también la familia era tropiezo. Miren que él dijo, mi familia son estos, lo que hacen la voluntad de Dios. Cuando una vez Jesús anunció que iba a pasar por la cruz, ¿quién se le puso delante? Pedro. No solamente Jesús reprende, como quien dice, a la familia, sino que también las persecuciones de Jesús, las tentaciones para detener de hacer la obra de Dios, era no solamente de afuera, sino también de adentro. De adentro de su familia biológica, de adentro de su familia espiritual. Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz, no vayas. Y él le dijo, usted ya sabe, ¿no? Vete de mí, Satanás, vete. Lo trató de Satanás a Pedro, porque no pone las cosas porque pone las cosas en la mira de los hombres y no en la voluntad de Dios. Nosotros nunca vamos a estar en ese lugar que estuvo Pedro, o sí. En menor medida nosotros vamos a ser piedra de tropiezo, lamentablemente muchas veces para un hermano, para un hijo, para una persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Yo les cuento, una vez un hermano fue de tropiezo para mí cuando dijo una mala palabra delante mío. Me hizo mal. No esperaba que un cristiano diga malas palabras, aunque yo también decía, pero yo no esperaba de ese cristiano que diga malas palabras. Entonces, antes de hacer algo indebido, antes de hablar mal, antes de tener una crítica a alguien, pensemos que si a mí eso no me hace mal, al hermano le puede hacer mal. Pedro ni se imaginó lo que estaba diciendo. En menor medida nosotros podemos cometer el pecado de Pedro, detener el camino y el ministerio de un hermano. Que, hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Siempre hace falta hermanas y hermanos fieles que quieran hacer el ministerio, el servicio, la predicación, la asistencia, siempre. La familia como mayor obstáculo. Qué tremendo, ¿no? Obstáculos de adentro y de afuera, persecuciones de adentro y persecuciones de afuera. Dice Mateo, venga conmigo, Mateo 10, 34 y 37, es una par de páginas antes.
penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dios quiera que a usted no le pase y que a mí no me pase, pero va a pasar muchas veces, porque realmente cuando una persona se convierte dentro de la familia biológica inconversa, hermanos, usted va a querer seguir a Cristo y ellos no. Ellos les van a decir, como dijo un predicador que escuché, bueno que sirvas al Señor, veo que ya no te drogás, veo que ya no te emborrachás, veo que ya no andás en las noches, pero tampoco seas tan fanático. Les van a decir así, siempre les van a decir así. Entonces, hermanos, el obstáculo puede venir dentro de la familia. El llamado radical de seguir a Jesús no es un llamado superficial. El que está aquí adentro escuchando hoy, y yo también estoy aquí adentro escuchando la palabra de Dios, cristiano se es o no se es. Seguir a Cristo se sigue o no se sigue. Es un llamado radical que está haciendo Jesús. Por eso nuestras iglesias no son muy famosas, porque nosotros decimos la verdad. Y no tenemos temor a que venga poca gente a la iglesia. Sí, nos encantaría que la iglesia esté llena como hoy, todos los domingos está llena. Casi hay pocos asientos vacíos. Gloria a Dios. Pero de verdad, aunque me cueste como pastor problemas financieros para la iglesia, problemas de toda índole. Hay mucha gente que mira y cuando ves poca gente se pone mal. Está mal eso. Porque si estamos predicando la verdad y viene poca gente, tenemos que estar contentos. Contentos igual. Si hay 100, si hay 50, lo único que tenemos que estar bien si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Después lo demás, ahora si estamos cometiendo errores, hay que arreglar esos errores. Por eso el llamado es un llamado radical. Hoy vos vas a ser cristiano o no. No se puede andar con medias tintas. No se puede andar como a mí me parece. Yo voy a ser cristiano como a mí me parece, ¿no? Como hablábamos el domingo pasado. Cristiano como los fariseos les parecía. Hacer la iglesia como a ellos les parecía. Como les quedara bien a ellos. Si estoy acá adelante, voy a la iglesia. Pero si no me ponen acá adelante, no voy, me voy a otra. Entonces estoy buscando lugares, no estoy buscando la familia espiritual de Dios. La familia espiritual se caracteriza por predicar la verdad. No vayas a una iglesia que te agrade por la escenografía, por la pintura. Acá tenemos un cuadro bastante hermoso. Andá a la iglesia porque se predica la verdad. Y si se te dice la verdad, gloria a Dios, aunque te duela. Gloria a Dios. Dice Lucas 14:26, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por supuesto que Jesús no nos mandaba a odiar de manera sentimentalmente a nuestros familiares. Por supuesto que no. Está diciendo que seguir a Cristo implica poner por encima de cualquier vínculo humano. Seguir a Cristo implica ponerlo a Él por encima de cualquier vínculo humano, de cualquier situación personal. Seguir a Cristo. Cuando nosotros maduramos en el Evangelio, entendemos. Ahora nosotros decimos, no, pero si yo voy a la iglesia voy a perder tiempo de comunión con mi familia, yo quiero estar con mi familia y yo los amo, pero está muy bien. Acuérdese, póngase en manos del Señor, obedezca al Señor y el Señor le va, Él
va a acomodar toda su vida. Usted se va a encontrar en un estado placentero, sirviendo al Señor, y el Señor le va a dar momentos gratos con su familia que Él quiere que usted se lo dé, como Él quiere, de la forma que Él quiere y con un sentimiento que Él quiere. No pongamos a nadie, ¿sí? El día de las Pascuas había mucha menos gente que hoy. Vamos a hacer una investigación privada. A ver, ¿quién se juntó con su familia? Mi nieto nos obligó a juntarnos a las 10 de la noche, más o menos, ¿no? Porque uno estaba por allá, otro por allá, y mi nieto dijo, ¿qué pasa? ¿Estas Pascuas no nos juntamos? Así que comprar huevos, conejos, chocolate, arroz, todo. Nos juntamos. Pero el Día de la Madre son cosas superficiales, pero que hablan de una inmadurez espiritual. Vos decís, bueno, vine el Día de la Madre, pero el otro domingo me engripé, pastor, así que ¿por qué tan bueno? Pero ahí está el problema, que cuando podés venir el Día de la Madre, en mis tiempos de cristiano con mi esposa, éramos 50 en la iglesia, en el Día de la Madre veníamos 15. O a veces nosotros lo veníamos, íbamos con mamá. ¿Se dan cuenta? Eso es inmadurez, eso es no entender el Evangelio, no amar a Dios como Él es digno de todo amor, y así le podemos dar más calidad a nosotros, ¿no? Es como que la iglesia evangélica en el transcurso del tiempo ha cedido, ha negociado con la gente. Mire lo que le digo. Esto es brillante lo que le voy a decir, presta atención. Miren, en las iglesias que yo iba, celebraban el Día de la Madre en el culto. Celebraban, hoy lo vemos aberrante, hermano, yo no exagero nada, ¿no? Aberrante usar, ¿por qué? Porque los pastores decían, si no puedes vencer al enemigo, únete al Día de la Madre, únete a las Pascuas, únete al Día del Padre, únete al Día del Niño, únete. Transformar la iglesia en un recinto donde la gente pueda sentirse bien y Dios, aunque no le demos la honra, la gente se siente bien. Pero alguno me puede decir, Marcelo, ¿a vos te parece pecado honrar a la madre en el culto? Sí, me parece pecado. Porque al único que hay que honrar en el culto es a Dios. Después del culto vayamos con mamá, papá, compremos los huevos, compremos un cordero, compremos todo lo que tengamos que comprar, honremos a mamá y a papá 7 horas seguidas y todos los días de tu vida. La Biblia dice que debes honrar. Si es el cumpleaños, mira, culturalmente tenés que honrarla en el cumpleaños, o como ustedes culturalmente como familia lo hacen. Entonces la iglesia evangélica vio que cuando no venían, negoció con ellos, no con Dios. Con Dios no se puede negociar. E implementó cosas. La cena del Señor, no sea que se me enoje el marido de Juanita, que no es cristiano, igual le doy la cena, aunque no es cristiano. Entonces queremos agradar al hombre, y cuando agradamos al hombre, por resultado, siempre vamos a deshonrar a Dios. Siempre. Siempre. Entonces ahora, estar en la familia espiritual es tener otro pensamiento de todo lo demás. Ahora yo con mi esposa debo relacionarme con ella desde Cristo. Ustedes tienen que, cuando conocen a Dios, tienen que relacionarse en Cristo con todo el mundo. Ya no es lo mismo. Ya no hay la confianza carnal que había antes. Ya si tu hermano peca, vos ya no podés ser un compinche de tu hermano, ahora tenés que ser un hermano cristiano bíblico que le va a tener que decir, hermano, yo te amo, sos mi amigo desde la infancia, pero estás haciendo las cosas mal. Porque vos no tenés que ser compinche ni apañar el pecado, vos tenés que honrar. Una de las cosas que te tiene que pasar es el celo de Dios. Ver a una persona que está pecando contra tu Señor, está deshonrando tu Rey, tu Señor.
que tiene que correr por la sangre de un soldado. Los soldados van a morir en defensa de su nación. Vos estás en defensa de tu Dios. Y no solamente por amor a ese hermano que está pecando, porque amás a ese hermano, vos amás más a Dios que ese hermano. Entonces lo haces primero por Dios y después por tu hermano. Si no está primero Dios, olvídate, mi hermano, que vas a hacer la voluntad de Él. Si lo pones al mismo nivel que a los hombres, mujeres, si en tu aniversario vas y faltás a la iglesia porque le haces un desayuno a tu esposa, hermano, no entendiste nada, salvo que te vayas de vacaciones, ahí sí tenés excusa. Primero Dios, porque repito, cuando no pones primero a Dios, no sabés amar, amás mal, idolatrás, y la persona que vos idolatrás se mal acostumbra, y cuando vos te convertís a Dios, la persona va a decir, no me tiene en cuenta, no me valora, no esto, no lo otro, y resulta que vos la estás amando o te están amando bien, como Dios manda. Lo que sí, no te están idolatrando, ¿sí? No están encima tuyo, porque ya tienen su Dios. Sigamos adelante. Hermanos, el progreso del peregrino. Tiene que leerlo, tiene que leer el progreso del peregrino. No me mire la película, por favor, lea el libro. Hay una escena preciosa. Es llamado a dejar a su familia. Dice, escuche por favor, cristiano, tras leer el libro, la Biblia, se siente profundamente angustiado por el peso de su pecado y por el juicio venidero. Entonces Evangelista le dijo, ¿ves aquella puerta angosta que está allí a lo lejos, en un campo, al final, a lo lejos? No, respondió Cristiano. ¿Ves aquella luz resplandeciente?, preguntó Evangelista, y ahí sí, Cristiano afirmativamente dijo, sí, la veo. Pues síguela, mirando a esa luz. Dijo, no te detengas, dijo Evangelista, dirígete hacia ella. Cuando llegues, llama y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces Cristiano, al ver que ya se tenía que ir, él antes de irse de su casa, obviamente es toda una metáfora esto, trata de convencer a su esposa e hijos para que huyan con él del lugar de destrucción. Pero ellos se burlaban de él y no le creían. Es una parte, ¿sí?, del libro del progreso del peregrino, que tiene razón. Y dice que Cristiano, cuando vio la negativa de su familia, finalmente Cristiano sale corriendo, tapándose los oídos porque la familia se burlaba de él y gritando vida eterna, mientras se alejaba dejando atrás a su familia. Acá estamos en una situación extrema, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos cristianos se tuvieron que ir de su casa? Esta es una situación extrema. Tal vez muchos de ustedes no tienen esa necesidad, porque sus padres no son como la familia de cristiano, o de peregrino, pero hay muchas familias. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y yo digo, tal vez te pueda separar de Cristo tu esposa, el mundo, los vicios, tu novia. Esto del noviazgo, ¿no? Qué peligroso. Cualquier cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Te podrá separar del amor de Dios la sexualidad. Porque caes en eso continuamente. Vas a perder, o mejor dicho, no vas a estar en la familia de Cristo simplemente por algo terrenal. Es algo muy feo, muy fuerte. Entonces, aquel que pierde, ¿no?, que se separa del amor de Dios, es porque nunca
nunca estuvo. Si algo creado te ha separado del amor de Dios o te va a separar, no es que vos eras creyente y después te fuiste, sino que nunca estuviste. Entonces, si hay un corazón, tenés que medir tu corazón, mi hermana. Si hay un corazón que se deleita más en la familia carnal que en la familia espiritual, ahí te lo pido por el Señor. Revisa tu corazón. Es muy probable que no seas creyente. Y es más que probable que si no sos creyente, te vas a ir de este mundo idolatrando a tu familia y no te va a salvar tu familia. Nadie te puede salvar. Y esto no es por obras, es el resultado de la regeneración y del poder del Espíritu Santo en mí, que ahora en la madurez progresiva, la santificación, Dios te ordena cada cosa en su lugar. Y no tenés que dejar de hacer esto por hacer lo otro, porque Dios es sabio. Ponete en la mano de Dios. ¿Estás falto de sabiduría? Pedísela a Dios, Él te la dará. Miren cómo Nicodemo fue de noche a decir: Jesús, sabemos que nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. ¿Qué le dice Jesús? No le empieza a explicar de las señales. ¿Qué le dice? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús fue directamente al corazón de Nicodemo. Sabía lo que Nicodemo quería y sabe lo que Nicodemo le hacía falta. Es ser salvo, es ser regenerado. Nadie puede estar en la familia de Dios si no es regenerado por Dios. Entonces, aquí no simpatizás, no hay simpatizantes. Vos podés ser muy simpatizante del Evangelio, pero vos tenés que ser regenerado por Dios. Los familiares de Cristo no son los que son engendrados por sangre. Esto lo dice también el Evangelio de Juan 1:12. Venga conmigo, que es interesante esto. Es un texto muy usado. Evangelio de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, porque a vos te engendró tu mamá y tu papá y te hizo una criatura. Dios proveyó eso. Ahora, si vos pasás a ser hijo de Dios, dice las Escrituras, ni de voluntad de carne no sos engendrado, los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Por lo tanto, pasás como Nicodemo al nuevo nacimiento y ya tenés otra perspectiva de la vida. Ya ahora Dios puso el Espíritu Santo en las personas regeneradas y comienzan a mirar las cosas como Cristo la mira. Y digo comienzan porque es todo un camino progresivo de santificación, de madurez. Muchos de nosotros que hemos pasado años detenidos en esto, ¿no? De honrar la familia biológica más que la familia espiritual. Yo había puesto en la introducción la muerte de un componente de la familia biológica y la muerte de una familia espiritual, de Cristo, ¿no? Dice Spurgeon: no le llamemos a la muerte pérdida como la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios la llama ganancia. Para el cristiano la muerte no es pérdida, sino es que ganancia, dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos o de los santos. Estimado, fíjese
Cuando muere un cristiano, usted ha participado en algún funeral de cristiano, hay dolor, aquí hay lágrimas y allá hay fiesta en los cielos. Aquí hay lágrimas, pero hay esperanza, ¿sí? Dentro de nuestro hay esperanza. Hemos despedido, gracias a Dios, decenas de cristianos que han partido a lo largo de casi 40 años de cristianos, y la verdad que vos ves el rostro de la gente como diciendo, qué envidia que tengo a este ahí en el cajón. Este está en la gloria, este está en el mejor lugar de todos, y nosotros estamos llorando aquí. Ahora, cuando muere una persona que por lo menos no nos dio evidencia de ser creyentes, que no hacía la voluntad como evidencia cristiana, como dice aquí el pasaje del verso 50, es triste. Uno no puede dejar de pensar. Y ahí se ve el verdadero cristiano. Señor, es tu voluntad, vos sos justo, es tu gloria. Es triste pensar que un familiar se vaya y se pierda eternamente. Lamentablemente va a ser así con muchos familiares, vecinos, seres queridos, lamentablemente. No podemos hacer nada. Jesús dice la importancia de la familia espiritual. Miren qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo crucificado? Estaba la madre, él, mirándolo, esa tremenda imagen, y él no se olvidó de su mamá, sino que le dijo a la madre o mujer, creo que le dijo, he aquí tu hijo, y a Juan le dijo, hijo, he aquí tu madre. Y desde ese momento dice que el apóstol Juan la recibió en la casa. Miren qué interesante, Jesús no le dijo a ningún hermano de él, a Jacobo, a Santiago o a Judas, de que cuide a la madre, sino ¿a quién se la dio? A un discípulo. Porque la madre ya era discípulo en ese momento. Antes capaz que todavía no era muy discípulo la madre, pero en ese momento la madre tenía que estar en la familia de Dios. Y Jesús no se perdió ningún detalle. Él dijo, aquí está, por eso dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hablando de prioridades, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Lo hace usted? ¿Piensa primero en mí antes que su mamá? Pero mire usted, ¿cómo no va a pensar primero en mí si yo soy el mejor de todos? Claro, usted me pone, soy sincero, usted me pone a mí, a mi mamá, yo prefiero a mi mamá, perdóneme. Pero como Dios es sabio, no me va a poner en esa lucha. Dios es sabio, confía en Dios. Dios es sabio. Él va a hacer que usted pueda honrar a mamá y a papá y que usted pueda honrarlo a él. Y que usted pueda también ayudar a los de la familia de la fe. Pero, ¿cuál es el tema? Que usted tiene que tener prioridades. Señor, tengo esto, hay una familia en la fe que realmente son piadosos, que realmente son creyentes, ayúdame a bendecirlos a ellos, pero que a mi mamá no le falte nada. Dios es bueno. Dios no es un Dios que le gusta ver sufrir a la gente en absoluto. Ahora, como dijimos, hay una condición. Miren que la Biblia dice, verso 50 del capítulo 12 de Mateo, porque todo aquel que hace la voluntad, aquí no hay discriminación, todo aquel que hace la voluntad, hay una petición, ¿no? Hacer la voluntad. Sabemos que el Señor es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado. Pero la Biblia nos dice
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí no importa si tenés tatuajes, no importa. No importa si hiciste abortos, no importa. El Señor te lo está diciendo. Todo aquel, no importa que haya sido infiel, no importa que haya estado en la cárcel, no importa que haya sido un tremendo mentiroso o mentirosa y que mucha gente por la calle te puede señalar, no importa, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Una nueva criatura. Miren, yo nunca me hice un aborto, yo nunca me emborraché, nunca me drogué, pero he pensado cosas peores que esas. He maquinado cosas peores que esas. Y no importa la acción, Dios no solamente juzga el obrar pecaminoso, sino que también juzga el pensamiento pecaminoso. Estamos fuera de Dios, muy lejos de la humanidad. Entonces, todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese va a ser llamado familia, es una invitación, ¿sí? Aquí no hay raza, ni color, ni apariencia física, ni clase social. Aquel que es pobre y se siente discriminado por alguno de nosotros, que no somos tan pobres, gracias a Dios, ¿no? Está mal. Si es hijo de Dios, no tiene por qué sentirse así. Porque la Biblia dice que está en la familia de Dios. Miren, a mis hijos, no sé a ustedes, nunca les faltó la comida. Nunca, jamás les faltó la comida. Mi esposa y yo trabajamos para darle de comer. Y no me estoy volviendo orgulloso, no se haga problema. Es gracias a Dios. ¿Usted se cree, yo tan pequeñito y frágil, pude alimentar a mis hijos hasta que ya son mayores de edad? ¿Cuánto el Padre Celestial no va a poder alimentar o proveer a sus hijos? Pero claro, si usted no confía en eso, si usted no revisa su mente y su corazón, dice, Señor, yo confío en esta área, yo confío. Si usted no lo hace, si usted no lo ejercita, si usted no trae a su corazón que Dios es proveedor, usted la puede pasar mal y no es culpa de Dios, es culpa suya. No tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Dios lo va a hacer pasar, aunque Dios es bueno, ¿no? Dios es muy bueno. Pero Dios lo va a hacer pasar por pruebas para que usted aprenda. La verdadera familia de Dios no es carnal, no es de sangre, es biológica. Usted va a aprender a amarnos. Dios le va a conceder, aunque a usted le parezca que es imposible amarme a mí, amarnos a los hermanos, va a ver que sí. La verdadera familia reconoce y tiene deseos de hacer la voluntad de Dios. La familia de Dios se goza en la relación íntima. Cuando comenzamos a hablar de las cosas de la iglesia, de las cosas de Dios, nos gozamos. Entonces, la verdadera fe, mi hermano, es parte esencial de la voluntad de Dios. Sin fe, yo no puedo tener deseos de hacer la voluntad de Dios jamás. Y terminamos con algunas aplicaciones. Primero le leo Juan 6:40. Dice la Biblia, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios es que nosotros creamos. Esta es la condición del verso 50. Mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. La obediencia es el fruto de la fe, no su causa, hermanos. Nosotros por la fe podemos obedecer. No es que la fe es el fruto de mi obediencia, es lo contrario. La fe me produce obediencia, me produce deseo. Dice Santiago que la fe sin obra es muerta, ¿sí? Y dice también 2 Corintios 5,
16, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, escuchen hermano, a nadie conocemos según la carne. Se terminó. Se terminó toda relación carnal en el matrimonio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se terminó toda relación carnal. Tu hijo ya no es solamente tu hijo el que vos eras no cristiano, sino que ahora vos lo tenés que tratar como Cristo lo trataría, no lo apaña. Si querés comer, anda a trabajar. Anda a bañarte. Anda a la escuela. Eso es el verdadero amor. Nosotros estamos mal criados. Creemos que apañarlo, que darle todo a nuestros hijos, que no se me enoje, que no se me vaya de la casa, que no esto, que no lo otro. No. En Cristo hay el amor verdadero que muchas veces parece ser que la gente se siente agredido y violentado por nosotros. Si tu hijo comete un delito, que vaya a la cárcel. Hacelo vos, lo decís, porque tu hijo no son ladrones. Si tu hijo comete un delito, que vaya a la cárcel. Si tu esposa se equivoca, que lo tenga que reconocer. Si tu esposo se equivoca, que lo reconozca delante de Dios. Entonces, ya no conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas, mis hermanos. ¿Sí? El Señor nos está llamando a una vida distinta, a una mirada bajo la gracia. Le leo este texto y terminamos. Efesios 1:5, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos hijos suyos adoptados por pura gracia. ¿Vas a despreciar la gracia? Y esto de ser adoptado era un acto, en el tiempo de Pablo, un acto tan solemne y definitivo. El hijo era adoptado, pasaba a tener todos los derechos y privilegios legales del que ahora iba a pasar a ser su padre. Y rompía completamente todos los lazos legales con la familia antigua. Hoy vos no tenés que romper los lazos con tu familia, pero sí espiritualmente. Para poder unirte a la familia de Dios, tenés que nacer de nuevo. Y ahora relacionarte en Cristo con tu familia. Que nadie se interponga en la voluntad de tu Padre, que va a estar toda la eternidad con vos. Tu familia no va a estar toda la eternidad con vos.